a las crisis económicas para sacarnos de la crisis espiritual. ¿Amén? Si se humillare mi pueblo, ¿qué le pasaba al pueblo de Israel? Lo mismo que te pasa y me pasa a mí. Que cuando llega la abundancia, llega la prosperidad, llega la comodidad, nos olvidamos de Dios. No, seguimos viniendo al culto y seguimos haciendo nuestras actividades, pero en nuestro corazón muchas veces nos olvidamos de Dios. Porque no necesitamos orar todos los días para que nos dé un plato de comida. No necesitamos orar para poder llegar y pagar las facturas, pagar la hipoteca. No necesitamos orar para poder cambiar de coche cuando se nos rompe el coche. No necesitamos orar para poder comprar la ropa que nos apetece, nos gusta, aunque muchas veces sea un despilfarro. No necesitamos orar para esas cosas básicas. Y se nos olvida que, igual que hoy estás aquí, mañana el Señor te puede poner ahí abajo. Pero Dios sigue siendo Dios. ¿O vas a hacer como los amigos de Job? Blasfema contra ese Dios que te ha abandonado. Dale la espalda a ese Dios que te ha quitado todo lo que tenías. Podemos y debemos sacar algo bueno de cada tiempo de crisis, hermanos. En tercer lugar, los tiempos de crisis nos enseñan a tener contentamiento. Nos enseñan a tener contentamiento. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 7 dice: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. ¿Sabéis? Este pensamiento es algo que tiene que gobernar nuestros corazones en los tiempos difíciles. Antes decía, no vivimos en función de lo que poseemos, vivimos en función de lo que somos. Amén. Somos hijos e hijas de Dios. Vivimos en función de las riquezas celestiales que Dios nos ha dado a través de Cristo Jesús. Efesios 1:3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Yo creo que sería necesario que todos y cada uno de nosotros, una vez en la vida, viajásemos a países, quizás como Cuba, países de África, países de India, como India, países en los cuales creyentes como tú y como yo, o países incluso que están en guerra y perseguidos, como estamos viendo en Oriente Próximo, ¿verdad? Para que viésemos la diferencia de vida que hay entre tu estilo de vida, por mucha necesidad que puedas tener, y la vida que están teniendo sus hermanos y hermanas en la fe. Para que viésemos cómo es posible glorificar a Dios, servir a Dios y honrar a Dios en la más absoluta miseria material. Para que viésemos que muchas veces tú y yo, como occidentales de esta parte del mundo, vivimos como verdaderos arrogantes, pretendiendo que por ser hijos de Dios tenemos que tener no sé cuántas cosas y vivir no sé qué estilo de vida. Y no estoy diciendo que todo eso esté mal. Lo que está mal, según la palabra, es amar todas esas cosas por encima de Dios mismo. Por eso Pablo le está diciendo a Timoteo: un hijo de Dios, un siervo del Señor, tiene que tener piedad y contentamiento. No te fijes en las cosas de aquí abajo, no pongas tus ojos en las comodidades de aquí abajo. Porque sin nada hemos venido a este mundo y sin nada nos iremos de él. Si el Señor nos da, gloria a Dios. Que el Señor nos quita, gloria a Dios también. Pero en todo sea bendito el nombre del Señor. Piedad y contentamiento. No os conforméis a este siglo, dice el apóstol, ¿verdad? Romanos capítulo 12. No os conforméis a este siglo. Vivimos en un tiempo donde el que gobierna es el imperio del materialismo. Es el imperio del consumismo. Es el imperio del tener. Y desgraciadamente, como creyentes, hemos caído en esa trampa, hermanos. Hemos caído en esa trampa. Nos endeudamos por tener cosas que no son necesarias. Nos endeudamos por tener cosas que no son imprescindibles en nuestras vidas. Porque claro, encendemos la televisión o las redes sociales o el internet o donde sea y todo es comprar y comprar y comprar y comprar y tener esto y lo otro y para aquí y para allá. Y son trampas que el diablo nos va tendiendo para que dejemos de confiar en Dios y pongamos nuestros ojos en las cosas de aquí abajo. Puede ser que también en medio de la crisis, en muchas ocasiones, perdamos nuestra identidad.
¿Cuántos de vosotros habéis perdido un trabajo? ¿Verdad? Y a veces ese trabajo es parte de lo que somos, porque es parte de lo que hemos hecho toda nuestra vida. No os preocupéis, ya están con Cari, ¿vale? No os distraigáis ahora con la predicación. Ese trabajo es parte de lo que hemos hecho muchos años de nuestra vida. Y gran parte de nuestra identidad se basa en ese trabajo. Gran parte de lo que hemos hecho ha definido cómo nos sentimos, lo que somos. Hay muchas personas en el mundo que cuando pierden un trabajo se suicidan. ¿Conocéis a alguien? Yo conozco a gente. Personas que cuando pierden su trabajo entran en una depresión tan profunda que se suicidan. ¿Por qué? Porque su identidad no está en lo que son, sino en lo que hacen. Toda su esperanza, toda su cosmovisión está en la seguridad que ese trabajo les está dando. Todo su contentamiento se basaba única y exclusivamente en que ese trabajo les daba lo que querían tener. No os distraigáis, por favor. Mirad para mí ahora, ¿vale? No están con ella, están orando, no os distraigáis. A veces el diablo usa también estas situaciones para que nos desviemos la atención de las cosas que el Señor quiere hacer. Así que estad tranquilos, no le va a pasar nada. La identidad que tú tienes, el contentamiento que tú tienes, ¿en qué se basa? ¿En lo que haces o en lo que eres? Y por último, los tiempos de crisis nos enseñan que debemos mirar a Cristo. ¿Amén? Nos enseñan que debemos mirar a Cristo. He hablado con muchos hermanos en estos... Sabéis que la crisis económica en España empezó en torno al 2007, 2008, ¿verdad? Hermanos que tenían empresas. Hermanos que ganaban 3, 4, 5, 6.000, 10.000 euros al mes. Hermanos que habían montado imperios económicos en los tiempos de bonanza o supuesta bonanza. ¿Sabéis? Pero llegó la crisis. ¿Y sabéis lo que le pasó? Que lo perdieron todo. Lo perdieron todo. Lo perdieron todo. Y se quedaron endeudados hasta las cejas. ¿Y sabéis lo que siempre, o casi siempre, me decían estos hermanos cuando venían a mí a pedir consuelo, a buscar ayuda? Decían, es que en un momento del camino perdí el objetivo. En un momento del camino dejé de mirar a Cristo. En un momento del camino mis ojos se centraron solamente en lo que me proporcionaba seguridad, posición y estabilidad personal. Y eso era el dinero que le generaba los negocios que tenían. Pero, hermanos, así. Hermanos que durante los tiempos de bonanza dejaron de mirar al Señor. Y el Señor permitió que la crisis les volviese a centrar en el camino. Alguien puede pensar, wow, pero eso es muy cruel, ¿verdad? No, yo creo que es más cruel que Dios tenga que vernos todos los días y que en lugar de estar mirando hacia Él, estemos mirando hacia otras partes. Muchas veces la crisis económica, la crisis material, la crisis espiritual, es porque estamos viviendo una crisis de fe. Vivimos una crisis de fe. Vivimos mirando hacia nosotros mismos, hacia las circunstancias, hacia la realidad, ¿vale? La realidad de aquí abajo que todos atravesamos. Y se nos olvida de que el Señor está por encima de todo eso. ¿Amén? Se nos olvida de que Dios está por encima de todo eso. Se nos olvida de que el Señor puede darnos muchísimo más de lo que esperamos si simplemente esperamos en Él. ¿Os acordáis, Josefa, qué decía siempre el apóstol Pablo? ¿Qué decía el apóstol Pablo siempre? ¿Todo lo puedo? Amén. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Pero a qué se refería el apóstol Pablo? ¿A qué se refería? ¿A que puedo subir al cielo sin tocar el suelo?
¿Se refería a que puedo destruir una montaña simplemente con el poder de mi boca? ¿A qué se refería el apóstol Pablo? Un poquito antes estaba diciendo, he aprendido a vivir en abundancia, he aprendido a vivir en escasez, he aprendido a estar bien acompañado y he aprendido a estar solo. Pero en todas estas cosas, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, ¿dónde está la fortaleza que tú y yo necesitamos en los tiempos de crisis? ¿En Cristo? En Cristo. ¿Y por qué digo todo esto, hermanos? Porque la vida de José pudo parecer un desastre por mucho tiempo. Quizás tú ahora estés mirando tu realidad, la realidad de personas que conoces a tu alrededor y digas, Señor, qué desastre. Es que parece que no sale, parece que la cosa no va, parece que no acabamos de salir de este agujero, ¿verdad? Y lo que el Señor te está queriendo decir, tranquilo, tranquila, estoy poniendo las cosas en su sitio. Estoy poniendo las cosas en tu vida en su sitio. Estoy ordenando la casa. Estoy ordenando tu corazón. Estoy permitiéndote que me conozcas más, que me conozcas mejor, porque has tenido tanto que te has olvidado del Dios que te lo ha dado todo. Has corrido tanto que has dejado al Dios que te salvó detrás. Y te has olvidado de algo que el Señor está repitiéndonos como iglesia. Lo hizo el viernes y lo está haciendo casi cada semana. Te has olvidado del propósito por el cual Dios te salvó. Los tiempos de crisis, queridos hermanos, son necesarios para que tú y yo vivamos como lo que somos. Y lo vuelvo a repetir, jóvenes, ¿a cuántos jóvenes habéis evangelizado en el último mes? Porque si la respuesta es menos de 5, lo siento mucho, estáis fracasando en vuestra vida cristiana. Por muchos cultos que vengáis, muchas reuniones que hagáis, muchos provinciales, muchos pentecosteses, mucho que toquéis, estáis fracasando en vuestra vida. Hermanos, hermanas, ¿a cuántas personas habéis hablado de Cristo en este mes? ¿A cuántos? No se trata del número, hermanos. No se trata del número, se trata del propósito. Se trata del propósito. Se trata del propósito por el cual tú y yo estamos aquí. Ahora bien, Lloyd decía una cosa. ¿Cómo es tu círculo? ¿Cuán grande es tu círculo? ¿Con cuántas personas te relacionas a lo largo de una semana, de un mes? ¿A cuántos estás pudiendo alcanzar o impactar? Porque a veces estamos tan ocupados con nuestras cosas que nuestro círculo se limita a nuestros 4 o 2 o 3 o 20 compañeros de trabajo, nuestra casa y la iglesia. Y alguien dirá, bueno, pero es que no tengo tiempo. Hermanos, a otra persona o a mí en otro momento me lo puedes decir. A mí no me puedes decir que no tienes tiempo. A mí personalmente no me puedes decir, pastor, es que no tengo tiempo, porque menos tiempo que tú tengo yo. Menos tiempo que tú tengo yo. Y no lo digo con arrogancia, lo digo porque es una realidad. Ahora bien, ¿en qué invertimos el tiempo? ¿Dónde están las prioridades en el tiempo? No en nuestro tiempo, porque nuestro tiempo es de Dios. ¿Dónde están las prioridades? ¿Dónde están las prioridades? Todavía no hemos entendido que la crisis por la que estás pasando, la crisis por la que este país está pasando, es para que este país se humille delante del Señor. Todavía no hemos entendido que esta crisis por la que estamos pasando es para que este país se humille delante de Dios. Todavía no has entendido de que el Señor te tiene como te tiene para que te humilles definitivamente delante del Señor. Para que le reconozcas como el Señor de tu vida, para que dejes de ser un niñato infantil que crees en un Dios de fantasía y que creas en un Dios real, en ese Dios altísimo, en ese Dios soberano, en ese Dios que puede cambiar todas las cosas. Pero para eso hay que dormir menos la siesta, hermanos. Para eso hay que madrugar más, hermanos. Para eso hay que tener un compromiso mayor con Dios y con la iglesia, hermanos. Para eso hay que tener una fidelidad mucho más firme con el Señor y con la iglesia, hermanos. Porque el Señor viene pronto, ¿lo sabéis? ¿Sabéis que el Señor viene pronto?